octava predicación de la serie que empezamos a inicios de año, y el tema es: el Evangelio no se aprende de hombres. Estamos en la parte de las 7 características del verdadero Evangelio, y la base de todas estas enseñanzas, de todas estas predicaciones, es Juan capítulo 8, versículo 31. Dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Noten cómo el énfasis que hace Jesús aquí es que es la verdad la que nos hará libres. Ahora, no hay ningún ministerio que nos pueda liberar, porque hay quienes dicen que tienen el ministerio de la liberación, como si ellos fueran los que liberaran, o ningún apóstol o ministro o profeta o predicador o iglesia, ninguna iglesia, ni apóstol, ni ministro, ni profeta, ni hombre, ni ungido, ni absolutamente nadie nos puede liberar, porque si no, aquí diría: conocerán la verdad y el ministerio los hará libres, o los que tienen el don de la liberación los harán libres, o la iglesia los hará libres. Hay una sola cosa que nos puede hacer libres, y es la verdad, pero no la verdad nada más así porque sí. La Biblia es la verdad, pero si nada más la tengo, no me libera nada más porque sí, porque aquí dice: conocerán la verdad. Entonces, es el conocimiento de la verdad lo que hace que la verdad produzca un efecto en mi vida, y ese efecto es la liberación, me libera. Ahora, la palabra aquí, conocerán, es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando dice: conoció pues Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a un hijo, y le pusieron por nombre Caín. Esa palabra conocer implica una relación íntima, conyugal, una relación de un hombre con una mujer, de lo cual pues viene el fruto de un hijo, hay un resultado. Ahora, ¿por qué utiliza aquí conocerán utilizando esa palabra? Porque la verdad la debo conocer yo, la debes conocer tú en lo personal. Tienes que experimentarla en lo personal, tienes que tener un encuentro con la verdad, tienes que conocer tú la verdad. Yo no la puedo conocer por ti, y por más que yo quiera que tú la conozcas, yo no puedo hacer por ti lo que únicamente tú puedes hacer por ti. Dimos 2 ejemplos. Uno, que si tienes, por ejemplo, migraña, y piensas tú que es dolor de se llama cabeza, y te tomas una aspirina, pues no se te quita. Hasta el punto en que vas a estar tan confuso que no se te quita el dolor con nada, que vas a ir con un médico. Pues el médico te va a hacer análisis y te va a sacar todo lo que tenga que hacer, y va a descubrir que tienes migraña. Entonces lo que te va a decir: mire, tiene que tomarse una pastilla de estas cada vez que le da dolor, cada vez que usted siente dolor. Tú ya sabes la verdad, pero todavía no la conoces. Ya sabes que tienes migraña, y ya sabes qué medicina es la que te cura, y te da una prescripción y te lanza para tu casa. Y tú sales de allí, y si tú no le crees al médico, tú no vas a dejar de tener dolor. ¿Por qué? Porque tienes que ir a la farmacia, comprar la medicina, y no es suficiente. Tienes que tomártela, y después vas a experimentar el resultado. Vas a ver que sí funciona, vas a ver que sí te quita el dolor. Pero si tú no crees, tú no lo vas a hacer. Entonces muchos saben la verdad, pero no la conocen. ¿Por qué? Porque no la practican, no la llevan a la práctica, pues no la experimentan en sí mismos. Por eso es que 2 personas pueden escuchar lo mismo, y una encontrar la libertad y la otra no. ¿Por qué? Porque una
sí hizo lo que le dijo el médico y la otra no hizo lo que le dijo el médico. Y hay básicamente tres acciones que tú y yo debemos hacer, que ya hemos visto dos. Hoy vamos a ver la tercera acción. La primera acción es creer, es la fe, que es lo que tenemos aquí en Gálatas 1 del 11 al 14. ¿Qué les parece si lo leemos? Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. La primera característica es la primera acción que tú y yo debemos hacer. Dice, es anunciado por hombres, pero no es según hombres. Esto es, si el evangelio es de Dios, entonces el que nos está mandando es Dios y no el hombre. Entonces demanda que yo crea. Y el primer paso es la fe. La fe es creer lo que Dios ha dicho y como resultado obedecer. Vimos que la fe, de acuerdo con la Biblia, es acción obediente a lo que Dios ha dicho. Es obediencia a la palabra de Dios. Entonces, yo voy con el médico y el médico me dice, tienes esto y te vas a tomar esto, y entonces yo no tiro esa receta que me dio y la echo en la basura, simplemente voy a la farmacia a comprar la medicina. Es la señal de que yo creí lo que el médico me dijo. La segunda característica es la segunda acción. Dice que no se recibe de hombres. Si no se recibe de hombres, ¿de quién se recibe entonces? Se recibe del Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe? Se recibe a través de la palabra de Dios. Es cuando tú vas y ya compraste la medicina y la ingieres y la recibes dentro de ti. Para recibir la palabra de Dios necesitamos hacer 5 cosas. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse aquí con la Biblia? Que se sostuvo la Biblia con un dedo, luego con 2, luego con 3, luego con 4, y siempre se caía hasta que se sostuvo con los 5 dedos. Esto es, para recibir la palabra y que se quede asentada, porque pues Jesús dijo que a algunos la palabra entra en su corazón, pero el diablo se las quita. Algunos la palabra entra en su corazón, pero los espinos ahogan esa palabra. Algunos la palabra entra en su corazón, pero las piedras impiden que la palabra crezca y se muere. Entonces hay que oír, leer, estudiar, memorizar y poner en práctica la palabra de Dios. Solamente así es cuando la palabra de Dios tiene efecto en nuestra vida. Ahora, no es suficiente, hay que dar un tercer paso, que es del cual vamos a hablar hoy, que no se aprende de hombres, dice, ni lo aprendí de hombre alguno. La cuarta ya es cómo en la práctica se recibe y se aprende por revelación de Jesucristo. Tiene que ver con el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Así como la pastilla empieza a hacer efecto en mi organismo, la palabra de Dios, cuando la leo, empieza a hacer efecto en mi organismo. No es inmediatamente, pero empieza a hacer efecto. La quinta característica es el efecto ya visible. El primero es el efecto invisible, lo que tú no ves cómo la medicina empieza a recorrer la sangre y a buscar el lugar en donde está afectado. Eso es increíble cómo Dios nos hizo, ¿no? Si a ti te duele algo y tomas la medicina para eso, eso fluye a través de la sangre, del cuerpo, y encuentra el lugar y aplica la cura. Es increíble, increíble. Eso no lo vemos, pero
Lo que sí vemos es que cuando ya te duele y de pronto te deja de doler, dices, ya estoy disfrutando el efecto de la palabra de Dios en mi vida. La sexta característica implica la razón por la cual se te ha dado el Evangelio. Y la séptima característica, el propósito para el cual se te ha dado. Y iremos viendo cada domingo, si Dios quiere, cada una de estas. Vamos pues al tema. No se aprende de hombres. Si hay 5 verdades que tenemos que explorar para descubrir cuál es la tercera acción que debo hacer. Primera verdad es que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para aprender necesitamos entender, y el entendimiento espiritual solamente proviene de Dios. Por eso, los que no tienen a Cristo en su corazón no entienden, ni tampoco nos entienden. Por eso se burlan, por eso nos critican, por eso nos persiguen, por eso piensan que nos hemos vuelto locos. Mi familia pensó que yo me había vuelto loco cuando yo le entregué mi vida a Cristo. De hecho, un día que pues, yo llegué a casa de mi hermana, llegué un poco antes de lo acostumbrado. Yo los días sábados yo me quedaba con ella. Yo vivía en Puebla, pero venía a trabajar los días sábados aquí. Y un día que acabé antes, pues yo llegué y ella estaba llorando al teléfono. Entonces yo no quise entrar a la casa porque pues estaba ella, pues llore y llore. Pero no pude evitar escuchar lo que estaba hablando. Y estaba hablando con mi mamá, que estaba en Chiapas, y le decía, mi hermano ya se perdió, mamá, mi hermano ya se perdió. Yo decía, ¿se perdió? Pues sí hablé con ella hace un rato, ¿no? Y luego oí, mamá ya no fuma, ya no toma, ya no va a las fiestas, ya no tiene novias, ya todo el día se la pasa leyendo la Biblia, todo el día se la pasa hablando de Dios y no quiere hacer otra cosa sino estar en la iglesia y estar yendo a las cárceles. Mamá, mi hermano ya se perdió, no sé qué hacer. Yo dije, no puede ser, fíjate, ¿cómo lo ven? O sea, ella pensaba que yo sufría mucho porque no fumaba, no tomaba, no iba a las fiestas, no tenía novias. O sea, ¿en qué me divertía, no? Ellos no entienden que al encontrar a Cristo hemos encontrado lo más grande, hemos hallado la fuente de la vida, la fuente del gozo. Yo desde hace 27 años encuentro que la palabra de Dios es mejor que todo lo que el mundo me pueda dar. Yo probé todo lo del mundo. Y cuando probé a Cristo dije, no, yo esto no lo dejo para nada, esto es gratis. Y esto, vaya, no se compara, por eso cantábamos hace un rato, ¿no? Ya nada nos puede deslumbrar, o sea, tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. O sea, yo ya no podía trabajar si no estaba oyendo música de Cristo o la palabra de Dios, y yo iba con mis cestos y estaba, o sea, ya no podía, se te vuelve una necesidad, es increíble, pero la gente no lo entiende. Ahora, a veces nosotros al principio entendemos, pero después dejamos de entender, porque hay cristianos que se apagan, hay cristianos que empiezan con mucho gozo y después se les va acabando el ánimo y ya después no les gustan las cosas de Dios y se van al mundo. Se pierden, pues. Y hay muchos cristianos que han pasado por eso. ¿Por qué? Porque, bueno, recibieron a Jesús en su corazón, creyeron, que es el primer paso, empezaron a leer la Biblia, pero descuidaron este tercer paso, que es lo que completa el círculo. Todos veníamos de un círculo vicioso,
Veníamos de no buscar a Dios, no conocíamos a Dios y por lo tanto cometíamos pecado. El pecado nos hacía sentirnos culpables y la culpa nos alejaba más de Dios y como nos alejábamos más de Dios volvíamos a pecar y como volvíamos a pecar otra vez nos daba culpa y como otra vez nos daba culpa nos alejábamos más de Dios y ahí estábamos en ese círculo cada vez hundiéndonos más, cada vez yendo de mal en peor. Pero lo que nos está diciendo el Señor a través de Gálatas 1 del 11 al 14 es que debemos entrar a un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso empieza con la obediencia a Dios. El segundo paso es la lectura, estudio, memorización y puesta en práctica de la palabra de Dios. Y el tercer paso es el que vamos a ver hoy, que es lo que afirma y afianza la palabra de Dios en nuestro corazón para que eso produzca más fe. Y al producir más fe, produce más obediencia. Y al producir más obediencia, produce que nos acerquemos más a la palabra de Dios. Y entonces entramos en un círculo virtuoso. Entonces, segunda verdad. El conocimiento y la sabiduría están únicamente en Jesucristo. Colosenses 2:3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Noten que no solo la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo, sino todos. Pero están escondidos, no están a simple vista. Por eso es necesario permanecer en la palabra de Jesús y escudriñarla para descubrir los tesoros escondidos. Están escondidos, no están a simple vista. Por eso es que hay quienes leen la palabra y no la entienden y dicen, pues es que pues yo no le encuentro nada, ¿no? Y se les hace insípida, se les hace como que aburrida, como que una carga, porque es necesario que aprendan cuál es el tercer paso. Hay quienes ni lo saben, otros sí lo saben, intuitivamente Dios se los ha dicho, por eso es que disfrutan de la palabra de Dios. Pero escúchenme, fuera de Jesucristo no hay sabiduría ni hay conocimiento. Fuera de Jesucristo no hay libertad ni hay esperanza. Únicamente en Jesucristo tenemos esperanza. Pero es necesario escudriñar, es necesario buscar, porque cuando algo se te pierde o cuando juegas a las escondidas, pues estás buscando, no estás tratando de hallar aquello que no está a la vista, que no está en la superficie. Es como un tesoro. Jesús dijo que un hombre pasó por un terreno y de pronto vio un tesoro escondido y lo vio y dijo, aquí hay un tesoro, y lo volvió a esconder y lo tapó otra vez y fue con el dueño del campo y le dijo, le quiero comprar su campo, y aquel le dijo, pues le cuesta 1,000,000 de pesos, y pues vendió todo lo que tenía, dio todo lo que tenía, porque tuvo que vender casa, vender todo. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque iba a dar todo lo que tenía, ese tesoro que estaba escondido allí valía como 100 millones. Entonces dime, ¿tú no cambiarías todo lo que tienes, aunque te cueste 1,000,000 y tengas que vender todo y dejar todo y quedarte en la ruina total, en la bancarrota total, para comprar un terreno que tiene 100 millones de pesos? Pues oye, o sea, es absurdo. Yo trabajaría, yo le diría, mira, no lo vendas, yo te lo compro, ¿no? Si pusiera allí un letrero de se vende, lo quitaría. ¿Por qué? Porque lo quiero comprar yo, porque sé lo que hay allí. Entonces, es lo que hemos hecho. Hemos conocido a Cristo, hemos descubierto el tesoro y hemos dejado la vida pasada y el mundo y todo atrás, porque hemos visto que vale la pena lo que hay en él, pero está escondido, no está a la simple vista. Se lo queremos explicar a nuestra familia y por más que se lo queremos explicar no nos entienden. ¿Por qué? Porque están ciegos. Explícale a un ciego cómo es el Popocatépetl. Explícale, y es posible que te diga los cerros no existen, porque nunca los ha visto, nació ciego. Convéncelo de que existen los cerros, no puedes. ¿Qué necesita ese ciego
para poder ver qué necesita. Pues un milagro, que se le abran sus ojos. Entonces, la gente que no conoce a Cristo está ciega. Por más que les expliques, no van a entender. Tú y yo nacimos ciegos espiritualmente. Entonces, cuando no entendemos, o cuando la Biblia empieza a ser como que pesada y fea, ¿qué tengo que hacer para entonces poder entender? Porque sí se puede entender la palabra de Dios, pero de eso se trata este tercer punto, y los tengo a todos así. ¿Qué será lo que se tiene que hacer? Ya lo saben, nada más lo van a confirmar hoy. El punto es que fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Tercer verdad, fuera de Jesucristo, la sabiduría del mundo es locura. Fíjate, todo lo que enseñan los filósofos y las sectas y las religiones y las filosofías y la metafísica y el control mental y la nueva era, todas esas cosas, toda la filosofía y todo el conocimiento y sabiduría del mundo es locura. Fíjense cómo lo dice el Señor en 1 Corintios 1 del 18 al 21, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Poder para qué? Para ser libre. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Noten cómo dice salvar a los creyentes. No dice salvar a los perdidos, dice salvar a los creyentes. ¿Por qué? Porque alguien que no cree no se puede salvar. Pero alguien que cree necesita que sus ojos sean abiertos. Entonces, si alguien no cree, es porque está ciego. Pero si alguien cree, es porque sus ojos fueron abiertos. ¿Cómo le fueron abiertos o cómo se abren los ojos? Hay un chiste de que estaba un hombre afuera de una parroquia, estaba vendiendo unos perros recién nacidos, y estaba ahí, y este persona decía: perros católicos, perros católicos, perros católicos, se venden perros católicos. Y pues la gente pues estaba afuera de una parroquia católica, ¿no? Y nadie se los quería comprar. Como a los 10 días estaba el mismo señor, que ya no estaba perros católicos, ahora estaba perros cristianos, y alguien dijo: bueno, ¿cómo hace 10 días eran católicos y ahora son cristianos? Y se diga: ¿por qué ayer eran perros católicos y ahora son perros cristianos? Ah, dice, es que ya abrieron los ojos. Cuando uno abre los ojos, uno se da cuenta que ha sido engañado. Y mira, ni la religión católica ni la religión cristiana sirven para nada. Ni la evangélica, ninguna religión sirve. Porque fíjate, uno de pronto abre los ojos y caes en otra religión y te atrapan y te hacen ciego. Tan ciego que crees a ciegas lo que el líder dice, y lo que el pastor dice es lo que es, y usted se calla la boca y no hable contra el ungido de Dios, porque esto está, y se enojan y uno anda con miedo. Sale uno de una esclavitud y entra uno a otra esclavitud. Hace como 10 años en Mérida, un pastor nos oyó a Jaime y a mí hablar y nos dijo: tengan cuidado con lo que enseñan, dice, porque ustedes los van a matar algún día. Les digo: ¿por qué? No, dice, es que eso que ustedes dicen es cierto. Cristo nos libera. Y luego llegan los cristianos y nos encierran en un templo de 4 paredes y nos esclavizan. Y perdemos la libertad. Porque uno de los peores errores, escúchenme, una de las peores tragedias de nuestro tiempo es la ceguera espiritual de los líderes
que cambian la gloria de Dios por la gloria de los hombres al construir un templo. Y se aferran por construir un edificio. Y mientras más grande es el ego, ¿no? Uy, nosotros. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se vea el reino de Dios. Y el reino de Dios es invisible. El reino de Dios no se ve con los ojos naturales. Entonces, como están ciegos, han dejado de ver el reino de Dios y ahora quieren verlo con sus ojos, y entonces construyen edificios grandes para que vean que ellos son enviados de Dios, y hace tiempo que están ciegos y no ven, porque no pueden ver que lo más valioso para Dios son las personas. No pueden ver lo que es evidente. Si somos cristianos, vamos a seguir el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. ¿Él construyó alguna vez algo? En el monte les dijo: id a todo el mundo y traed a todas las criaturas a este monte para que me adoren aquí, porque este monte lo he consagrado para mi adoración. Quien ore en este monte será respondida su oración. Hay algunos ingenuos que pagan porque lleven sus oraciones al monte Sinaí, porque el pastor va, porque ahí sí te oye Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Dijo eso? ¿Vengan a este monte? No, dijo: vayan a todo el mundo, a todas las naciones. Yo creo que se quedaron, cuando se fue volando Cristo, se quedaron viendo entre todos y dijeron: yo me voy para acá, yo voy para acá, y el monte quedó vacío, ¿no? Entonces, ¿qué peregrinaciones, ni qué andar alrededor de un lugar? Jesús dijo: ni en este lugar, ni en Jerusalén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, pero hay que ver. Y el primer paso es fe, que se traduce en obediencia. El segundo paso es la palabra de Dios, y estamos en el tercer paso, que todavía no se los he dicho. Miren, es Dios quien ha enloquecido la sabiduría del mundo. Por eso, para entrar en el reino de Dios, tenemos que volvernos como niños y ser humildes, porque de otro modo Dios esconderá su sabiduría de los que se creen sabios y entendidos. Los niños lo creen todo lo que les digas. Por eso es que el diablo ha orquestado un sistema para destruir la fe en los niños. Desde niños se nos engaña, se nos dice que Santa Claus nos va a traer juguetes, y que los reyes nos van a traer juguetes, y que si no nos dormimos va a venir el coco. Bueno, yo a mis hijos desde chiquito les enseñé que no existe Santa Claus, que tampoco existen los reyes, que existe Jesús, que le hagan su carta a Jesús y que le pidan a Jesús lo que necesitan. Y de pronto un día me entregan su carta hace años y estaban pidiendo un Wii, de esas cosas que valen 6,000 pesos valía en ese tiempo. Le digo: hijo, ¿por qué no pides otra cosa? Yo no tengo pues para un Wii. Y Aleph lo que me dijo fue: no te lo estoy pidiendo a ti, papá, se lo estoy pidiendo a Jesús. Un día Yerick a mí me dijo: si le pido a Jesús lo que quiera, ¿Él me lo va a dar? Sí. Digo: sí, bueno. Entonces íbamos en el carro para con el doctor, y se salió pues de la ventana y vio al cielo. Todavía no sabía bien que Jesús estaba en su corazón, ¿verdad? Porque tiene que ver aquí. Y dijo: Señor Jesús, te pido una moto, ¿no? Yo dije: ¿dónde va a salir? No sé. Y de pronto alguien vino y me dijo: oye, nos regalaron una moto eléctrica. Y pensé en tus hijos. Le dijo: una moto grandotota así. Dije: adelante. Entonces cumplió años y lo sacamos a la tienda, y en lo que fue la tienda, pues metí la gran cajota a la casa en la sala, ¿no? Ya cuando entra, o sea, yo le digo: ¿sí crees que Jesús te oyó? Me dice: sí. Y cuando le abro la puerta y ve la moto, se queda. Digo: ¿qué pasó, hijo? Es que yo se la pedí de 2 llantas, dice. Dice: ¿cómo de 2 llantas? Sí, porque esa era de 3 llantas. Pues era una moto de 3 llantas, eléctrica y todo. Le digo: sí, no. Y de esas de verdad, me dice, de esas de verdad, de gasolina, pues, porque hay unas motos chiquitas
Qué irresponsable los padres. Y yo le dije, mira hijo, aunque le pidas a Dios, yo no te lo voy a dar. Es más, si Dios te lo da, yo no quiero que te me mates. Ya cuando estés grande, si te quieres comprar una moto, allá tú, pero mientras yo sea tu papá y dependas de mí, yo no te voy a dar ninguna moto. ¿Por qué? Yo no quiero que se me mate. Es muy peligroso andar en una moto. De hecho, no hay seguro para las motos, ¿verdad? Bueno, sí, pero... De vida no hay. Si te... O sea, para la moto Claro. hay seguro, para ti no. Sí, por eso, para ti no hay. Y si te mueres, el seguro de vida no te responde si te mueres en una moto. Entonces, cuando uno empieza a ver el reino de Dios, fíjate, cuando uno no conoce o no ve, uno le pide a Dios cosas y Dios no se las da y uno piensa que Dios ya no lo quiere a uno o que no existe Dios y la fe baja. Pero qué bendición cuando Dios te dice no cuando le pides ciertas cosas. Cuando le pides algo y no te lo da, es porque Él tiene algo mejor. Es porque Él tiene cosas mejores que la que tú estás pidiendo. O eso te puede hacer daño y por eso no te lo da. Pero es necesario ver. Es necesario aprender a ver con los ojos espirituales. Entonces, si tú no te haces como un niño que crees todo, porque los niños lo creen todo, y ellos han crecido creyendo en Jesús y saben que todo eso es fábula. ¿Por qué? Porque cuando crecen, para mí fue un trauma descubrir que no existía Santa Claus, no porque no existía Santa Claus, sino porque yo mis papás me engañaron. Viví engañado. Y si me han mentido en esto, ¿en qué otras cosas más no me dirán mentiras mis papás? Entonces, ellos no creen en el coco, porque nunca les he dicho que viene el coco. Le tienen más miedo a mi cinturón que al mismo diablo. Es más, si les digo, ahí viene el diablo, no hacen mucho caso, porque saben que si le dicen en el nombre de Jesús fuera, se va. Pero si saco el cinturón, aunque digan en el nombre de Jesús, les voy a dar. No, le tienen más miedo a mi cinturón que al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque eso sí lo ven y eso sí es real. Entonces, como niños, nuestra fe fue dañada. Por eso es que tenemos que volvernos otra vez como niños. Miren lo que hace Jesús si tú crees que puedes entender por ti mismo, por ti misma. Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, Dios le revela a sus hijos, a los que se hacen como niños. Entonces, en la verdad número 4, viene entonces cuál es la tercera acción, o qué es lo que yo debo hacer para que mis ojos sean abiertos, para que mis ojos espirituales se abran y yo pueda entender y pueda ver el reino de Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 9, para aprender el evangelio se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Colosenses 2:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La sabiduría e inteligencia espiritual vienen como resultado de la oración. Y esa es la tercera acción que debemos nosotros hacer. La primera acción es obedecer a Dios, creer en Dios. La segunda acción es oír, leer, estudiar, memorizar y estudiar la palabra de Dios. La tercera acción es orar. Orar
para que la palabra de Dios que hemos leído, estudiado, memorizado, se asiente en nuestro corazón. Es la oración. El tercer paso. Es la oración a través de lo cual nuestros ojos son abiertos. ¿No entiendes la Biblia? Pues lo que deberías hacer antes de leer la Biblia es orar y pedirle a Dios: Padre, voy a leer tu palabra. Te pido que me des entendimiento. Fíjate, subráyalo. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate cómo dice: no cesamos de orar por vosotros. Es algo que debe ser constante y continuamente. Por eso dice: orad sin cesar. Así dice, ¿verdad? No dice ora en cada reunión, ora en cada alimento. Dice orad sin cesar. Acá dice: sin cesar oramos a Dios por ustedes. ¿Qué significa eso de sin cesar? Tú tienes que orar sin cesar. ¿Para qué? Para que tus ojos se mantengan abiertos. ¿A qué? A lo que estás leyendo de la palabra de Dios. Si tú oras y no lees, pues no va a tener ningún efecto. Vas a ser un religioso. Porque hay mucha gente que ora, y en todas las religiones oran, pero no leen la Biblia. Entonces, no les sirve de mucho. Por lo menos están ocupados en algo bueno, pero no les sirve de mucho. La oración es eficaz cuando viene combinada con la lectura de la palabra de Dios, o viene como resultado de la palabra de Dios. Sin cesar tiene 3 significados en la Biblia. El primer significado es una actividad constante, ininterrumpida, que es el respirar, por ejemplo. ¿Respira? Respiramos sin cesar. Estamos respirando todo el tiempo. Dormimos y respiramos. Es más, ni conscientes somos y estamos respirando. Nuestro corazón late sin cesar. Ni lo siento. Ahí está. Pero late. A veces late más fuerte. Es más, ni te acordabas de que tu corazón latía hasta ahorita que te dije. ¿No? Es algo sin cesar. Cuando dice sin cesar, no cesamos de orar, no está usando ese significado, porque si no tendrías que estar: Padre, dame sabiduría, dame revelación, y Padre, ¿a qué horas comes? ¿A qué horas duermes? O sea, no puedes hacer nada. No está hablando de eso. El otro significado de sin cesar o de no cesar es una actividad repetida a intervalos frecuentes e iguales. Esto es, enviamos a los niños a la escuela. Entonces, mis hijos, desde que tienen 6 años, han asistido a la escuela sin cesar, o sea, sin interrupción, pero van de lunes a viernes. El sábado no van, el domingo menos. Por eso es que no hay escuela dominical aquí. O sea, escuela de lunes a viernes y luego escuela el domingo. De razón los niños crecen aborreciendo la palabra de Dios, porque dicen escuela todo el tiempo, lo asocian con la escuela. Y luego escuela de vacaciones, dicen: no puede ser escuela de vacaciones. Pues si son vacaciones, porque hay escuela, ¿no? Por lo menos cambien el nombre, pues. Pónganle, no sé, vacaciones con Dios, o no sé, pero los niños están traumados con la escuela. Bueno, yo quedé traumado con la escuela. Yo sé cuando no hay clases al otro día, porque cuando llego, hola, me dicen todos y ya. Pero cuando alguien viene corriendo, papá, a darme la gran noticia, ya sé qué es. Mañana no hay clases, ¿no? ¿Por qué? Porque a los niños no les gusta la escuela. Van porque, bueno. Y es algo que hacen, y obvio, que no irían a menos que tuvieran que. Es como el trabajo. Trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado, y puede ser que has trabajado sin cesar en la Secretaría de Educación Pública por 30 años, pero en vacaciones no quieres saber nada de escuela, ¿verdad? Tampoco es ese significado, porque hay quienes, la oración, ¿saben qué? La oración para muchos es una actividad de 6 a 6:30 de la mañana y se acabó. No vuelven a orar en todo el día porque dicen: ya cumplí, ya oré. Y ¿sabes? Tampoco funciona si tú nada más oras media hora diaria, o 15 minutos diarios, o 5 minutos diarios.
El tercer significado de no cesamos o de sin cesar en la Biblia es el que se aplica aquí. Es una actividad repetida a intervalos diferentes, pero periódicos y continuos. Lo que más se acerca o lo que más se asemeja a lo que significa sin cesar es el comer. Uno come diario. A veces desayunas bastante, ¿verdad? A veces no desayunas, pero siempre procuras desayunar. A veces desayunamos bien y entre el desayuno y la comida, que un pastelito, que un chicle. Miren, todo el día estamos comiendo. De veras que la vida a veces gira alrededor de comer. Ni acabas de desayunar y ya estás pensando en qué vas a comer. Ni estás acabando de comer, pensando que vas a cenar y entre la comida y la cena, ahí le metes algo. A mí me encanta ir a Pereira, Colombia. Ahí comen 7 veces al día. Por eso hago dieta antes de ir, porque ahí me subo 3, 4 kilos. Se levanta uno y es el abreboca. O sea, te dan un café y un pancito o algo así. Ya después viene el desayuno, ya te dan el desayuno. Ya luego vienen las medias 10 o medias 11, o sea, te dan algo entre el desayuno y el almuerzo. Luego como a la 1, el almuerzo. Luego entre la 1 y las 5 viene el algo. O sea, un algo ahí. Luego viene como a las 5 la comida, que es lo fuerte, ¿no? Y es cuando comen bien. Y ya después viene el entremés, no sé cómo le llaman, pues son 7 veces, a mí me encanta, porque a mí me dan de comer todo el día me están dando de comer, todo el día hay para comer. Y nosotros en México, la neta, comemos a cada rato, ¿no? Sales de tu casa, señoras, y vas y que una quesadilla, que una gordita, que un chicle, que unas barritas, o sea, todo el tiempo estamos comiendo. A veces tardas 1 hora para comer, a veces comes en 5 minutos porque tienes prisa, pero nunca dejas de comer. Y lo haces todo el día, todos los días, a intervalo de... Entonces, si es bueno orar de 6 a 6:30, por ejemplo, si es el horario en el que tú oras. Es bueno tener una disciplina, pero no la única ocasión. Hay que todo el día estar en una actitud de oración, en una actitud de Padre, guárdame, o Padre, guíame, y en cada actividad, en cada ocasión estar orando. ¿Sabes qué oración debes meter dentro de lo que pides diario? Dentro de lo que pides de que pues guárdame, pídeme, guárdame, dame, protégeme, guíame, etcétera. A partir de hoy, si ya lo haces, pues continúa, pero si no, a partir de hoy, por lo menos una vez al día, pídele a Dios: abre mis ojos, dame entendimiento de tu palabra, lléname, como dice aquí, lléname del conocimiento de tu voluntad. Hazme conocer tu voluntad. No hay nada más maravilloso que conocer la voluntad de Dios, que saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, porque cuando lo haces, créeme, no hay ningún lugar mejor para estar que donde Dios quiere que estés. No hay ninguna mejor cosa que hacer sino la que Dios quiere que hagas. No hay ninguna mejor vida que la vida que Dios quiere que tú lleves. Y si tú estás en constante oración, Dios te va a ir revelando su voluntad para tu vida. Y mira, hay 7 resultados de ser llenos del conocimiento de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual, o 7 resultados de orar sin cesar, de estar orando todo el tiempo, pero de estarle pidiendo a Dios: muéstrame tu voluntad, abre mis ojos. El primero es andar como es digno del Señor, andar como Él quiere que tú andes, vivir una vida digna de Él, una vida en santidad, una vida como Él quiere que vivas. Segundo, agradar a Dios en todo. Mira, cuando tú agradas a Dios, sin que le pidas, Dios te da cosas que ni le pides. Hemos estado enfatizando mucho con mis hijos que saquen mejores calificaciones, porque han estado bajando todo. Y bueno, cuando suben, por ejemplo, de 7 a 7.5, nos alegramos mucho, ¿no? Pues no les doy ningún regalo.
todavía 7.5, ¿no? A 7.9, nos alegramos, pero no hay ningún regalo. O sea, yo digo, qué bueno por ellos que están subiendo, ¿no? Y todos estaban de 8 a 7, todos. Y de pronto antier me dicen, saqué 9, me dice uno de mis hijos, 9. Y dije, aleluya. Sin que me lo pidiera, tomé 100 pesos y le dije, toma. Me agradó, me alegró. Y les dije, al que saque 900, al que saque 9.5500 y al que saque 10,000, y estoy diciendo, Señor, que no saquen 10 todos, porque como le hago, ¿se imaginan? Mis 6 hijos sacan 10, me quedo en la ruina, 6,000 pesos, pero yo sé que Dios me los va a dar y sé que no lo van a hacer por el dinero, sé que lo van a hacer porque me agrada. O sea, si vivimos como Dios quiere, le agradamos a Él. Tercero, llevar fruto para toda buena obra. O sea, vas a empezar a vivir una vida fructífera en cosas buenas. Cuarto, crecer en el conocimiento de Dios. Leer la Biblia no va a ser ya más una rutina, sino algo que disfrutas mucho. Número 5, ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. El que tengas entereza, fortaleza espiritual para soportar las pruebas y para enfrentar esta vida. Sexto, paciencia y longanimidad. Fíjense, paciencia. Si fuéramos más pacientes, no gritaríamos tanto, no nos enojaríamos tanto, no nos desesperaríamos tanto, no seríamos, si fuéramos más pacientes seríamos más amorosos, más comprensivos. Pero ¿cómo se consigue esto? A través de orar, que Dios te muestre su voluntad, que Dios te llene del conocimiento de su voluntad. Longanimidad, ¿qué es? Suena como lonja, ¿no? Longaniza, ¿no? Longanicinimidad. No quiere decir que hagas una cena, no. Longanimidad es hacerle bien a alguien que te está haciendo mal. O sea, alguien que te está molestando, si alguien te está molestando o alguien te está queriendo hacer mal, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace? Se aleja uno de esa persona, no quiere saber nada. Pero la longanimidad tiene que ver con desearle lo bueno a los que te quieren hacer mal o a los que te odian. No quiere decir que los vas a ir a ver, a abrazar, no. Pero simplemente vas a orar y a pedirle a Dios que los bendiga, que les dé la salvación, que lo conozcan. No vas a desearle el mal a tus enemigos. Pues cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Esas 4 cosas se pueden resumir con esto: sean longánimos. O longanimidad es amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y eso te conviene a ti. ¿Por qué? Porque el rencor y el odio desaparecen de tu vida. Entonces, número 7, gozo y acción de gracias, porque el Padre nos hace aptos para participar de la herencia que nos corresponde. Vas a tener gozo, vas a estar agradecido, vas a ser una persona, escúchame, vas a empezar a disfrutar la libertad. Y la libertad en Cristo es maravillosa, no hay nada mejor que esto. Entonces, el tercer paso, la tercera acción, ¿cuál es? Oración sin cesar. Pedirle a Dios que me dé un carro nuevo, que me dé una tele nueva, que me dé... No, pedirle ¿qué? Que nos llene del conocimiento de su voluntad. Quinta verdad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con que no se aprende de hombres? Al recibir a Jesús el ungido, Cristo de Dios, recibimos la unción que nos capacita para aprender. Mira, cuando tú estás orando, combinado con la lectura de la Biblia y con la obediencia, eso te va a llenar del conocimiento de la voluntad de Dios y vas entonces a aprender, porque el Evangelio se aprende, es de Dios. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma
les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Tenemos la unción porque tenemos a Cristo y esa unción nos enseña todas las cosas y aprendemos directamente de Dios. Fíjense en esto. Si tú vienes a la iglesia y no has estado dando esos 3 pasos, te va a entrar por aquí la palabra y te va a salir por acá. Si entiendes algo. Generalmente no entiendes nada y se te hace aburrido, tedioso, como un sacrificio de que, ay, tengo que estar. Y hay quienes piensan que Dios se enoja si no está uno. O hay quienes piensan que, bueno, pues hay que cumplir. Y no entienden nada. ¿Por qué no entienden nada? Porque no creen, no leen su Biblia todos los días y no oran sin cesar. Yo te aseguro que si tú empiezas a poner en práctica esto desde hoy, el martes que nos reunimos otra vez vas a entender más. Y el próximo domingo vas a entender más. No porque yo sea buen predicador, porque el entendimiento no tiene que ver nada con el predicador. Acabamos de leer, no tienen necesidad que nadie les enseñe. Ahora, si no tenemos necesidad que nadie enseñe, ¿para qué venimos aquí? Bueno, Dios lo ha establecido de esa forma. Utilizar a hombres para comunicar su palabra, pero el que la comunica es Dios y el entendimiento lo da Dios. Entonces, si tú a partir de hoy le empiezas a pedir cada vez que te acuerdes, abre mis ojos, Señor, dame entendimiento, Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad, así como oraba Pablo. Y claro, lees tu Biblia todos los días y obedeces a Dios. Estás aquí por obediencia a Dios, pero esa obediencia puede menguar o puede acabar. ¿Por qué? Porque no entiendes. Y no entiendes porque no oras. Y no oras porque no lees tu Biblia. Entonces vas a terminar por ya no congregarte y por ya no seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el ciclo virtuoso se rompió y como dejaste de congregarte vas a volver a pecar. Y como pecaste te va a invadir la culpa. Y como te invade la culpa te alejas más de Dios y vuelves a caer en el círculo vicioso de que no puedes dejar de pecar y vives esclavo del pecado. Pero cuando haces esto, puedes vivir esclavo de la justicia. Dios utiliza a hombres para comunicar su mensaje. Los hombres no tienen el mensaje, pues el mensaje se origina en el entendimiento, no se origina en el entendimiento de los hombres, ni en el pensamiento de los hombres, ni en la imaginación de los hombres. Dios envió a Jesús a la tierra para redimir a los pecadores. Jesús envió al Espíritu Santo a la tierra para restaurar a los redimidos. El Espíritu Santo habita dentro de aquellos que han recibido a Jesús. Entonces es Dios mismo, por medio de su Espíritu, dentro de nosotros, que comunica su mensaje a los demás hombres. Tú tienes la unción. Tú estás ungido, ungida. Tú tienes la unción. Que no te digan con que tienes que buscar la unción. Hermano, usted debe buscar la unción. O que te digan, venga hermano para que reciba la unción. A mí un día, en una prédica en la cárcel, dijo uno ahí, ahora voy a orar para que los líderes reciban la unción. Pasen acá al frente. Y yo apliqué la que aplico, ¿no? La excusa universal. Ahorita vengo. Voy al baño, ¿no? Y fui al baño y me arrodillé y dije, Padre, ten misericordia de este que está enseñando, que no sabe lo que está enseñando. Está enseñando que vamos a recibir algo que tú ya nos diste. Aquí, ¿no dice aquí? Que ya tenemos la unción. Ah, pero ellos enseñan que no, que solamente ellos. Y es más, ellos son los que la dan, ¿no? Por favor, si ya la tenemos, ¿por qué la voy a andar pidiendo? ¿Por qué la voy a andar recibiendo? Sin embargo, esa unción dentro de ti puede estar apagada o puede estar contristada, puede estar allí sin usarse. Hay un pastor en Cuernavaca que él cuenta que, bueno, él estudió en Francia y estudió en Estados Unidos y ha escrito libros sobre pues teología, sobre el Espíritu Santo y todo. Y últimamente estaba de un humor, se enojaba de todo, se irritaba de todo, y en sus predicaciones regañaban a la gente.
este viernes. Ay, qué barbaridad. No lo podía yo creer. Me dijeron, hermano, el miércoles vino a Tepepan un predicador que nos dijo desgraciadas, que nos dijo que éramos unas sinvergüenzas, que no teníamos perdón de Dios. Un predicador les fue a decir eso. Yo dije, ¿de veras? ¿Cuándo Jesucristo? ¡Ay! Que les decía, miren mi anillo, es de diamantes. Y miren la ropa que traigo, estoy bendecido, tengo mucho dinero. Jesús, ese está ciego, porque no es humilde, ¿no? No, y de veras predicando cada tontería. Que Dios tenga misericordia. Y Esperanza me dijo, yo no lo pude escuchar más. Yo decía, ¿a qué horas me voy? Y el Espíritu Santo le decía, espérate. Y de pronto dice, yo por eso soy soltero, porque mi esposa no me aguantaría y viviría en un infierno. Y se levantó y dijo, exactamente, dijo, qué bueno que Dios no le ha dado esposa. Y se fue y se salió enfrente de todas. Oye, ¿tú crees que aquel esposo que hace que sus hijos vivan en un infierno está lleno con el Espíritu Santo? Aquel que se enoja de todo y que de todo condena. ¿Tú crees que un predicador que le dice a la gente y a las presas, sobre todo que son unas desgraciadas, que no tienen perdón, está lleno con el Espíritu Santo? Lo puede tener, pero el Espíritu Santo puede estar apagado. ¿Cómo es? Entonces él dice que estaba, pero se enojaba de todo. Y de pronto acabó la prédica, una regañiza que les dio. Y dos ancianitas campesinas, analfabetas, pasaron con él y dijeron, hermano, ¿podemos hablar con usted? Le dijeron, sí. ¿Nos permite, hermano, orar para que usted sea lleno del Espíritu Santo? Y él se quedó viéndolas. Él cuenta que él dijo, ¿cómo tocaron mi orgullo, no? Yo estudié en París, tengo doctorado en teología y posgrado en divinidad. O sea, yo he escrito libros sobre el bautismo del Espíritu Santo, y estas que no saben leer me dicen que quieren orar por mí para que yo esté lleno con el Espíritu Santo. ¿Cómo van a orar por mí si yo estoy lleno con el Espíritu Santo? Yo tengo el Espíritu Santo. Yo he dado cursos, seminarios sobre el Espíritu Santo. Y se quedaron viendo las dos viejitas. Le dijeron, bueno, hermano, entonces nos podría permitir orar para que se le note. La unción está en ti, pero puede ser que está oxidada o entumida. ¿Por qué? Porque no le das mantenimiento. ¿Cómo mantenemos la unción bien? Leyendo la palabra, orando y obedeciendo, mantenemos la unción allí y nos mantenemos en amor. Amamos, somos pacientes, compasivos. La medida de tu carácter, escúchame, es la medida de la manifestación de la unción en tu vida. La tienes, pero algunos la tienen apagada o no la tienen desarrollada en sus vidas. Eso sí, hay que desarrollar la unción dentro de ti, porque ya te fue dada. Si te regalan un auto, si te regalan un auto y no lo prendes durante un mes, ¿qué va a pasar con ese auto? Se va a pegar, el motor no va a prender. ¿Por qué? Porque ya todo lo que tenía pues ya no sirve. Tienes que cambiarle el aceite, eso me pasó con un carro. Como me salía tan caro pues usarlo, lo dejé usar como 3 meses. Cuando lo quise prender, pues no quiso prender. Fui con un mecánico y me dijo, no hay que bajarle la máquina, me iba a cobrar como 5,000 pesos. Salió uno de la casa, el que se sabía, le conté, vino, le echó tantito aceite, tantita gasolina y prendió el carro. Hubo que cambiarle todo el aceite, toda la gasolina, porque ya no servía. Pero fíjate, me querían engañar porque yo no sabía que muy sencillo se puede echar a andar. Si tu vida anda en caos, te pueden engañar fácilmente. Es que, hermano, usted tiene que visitar Jerusalén. Usted tiene que comprar el agua bendita del río Jordán. Usted tiene que hacer esto. Usted tiene que dar más dinero para que entonces Dios le bendiga. Porque si usted le va mal, es porque usted no ha dado dinero. Y te engañan y la gente lo hace. ¿Por qué? Porque no sabe. Pero conocerás la verdad.
y la verdad te hará libre. Si tu vida está entumecida y estás en un caos, lo único que tienes que hacer es arrodillarte y decirle: Señor, perdóname, reconozco que no he hecho lo que debo hacer y quiero empezar otra vez, Señor. Y con esa oración es el aceitito que le pones para que el carro otra vez prenda. Ahora, si usas mucho un carro y nunca le cambias aceite, ni le das mantenimiento, ni le cambias filtro, ¿qué va a pasar con ese carro? Se va a desvielar, ¿no? Algunos descubren la unción y empiezan a vivir, pero no dejan de orar y de leer. Entonces se desgastan y se desvielan. Si estás desvielado, te tengo buenas noticias. El mecánico Jesucristo, con una oración, te vuelve otra vez al camino. El punto es: nunca lo dejes de hacer. Tienes la unción y eso es lo que te capacita para aprender. Si no has entendido nada de lo que te he dicho, lo entiendo, necesitas arrepentirte y vamos a hacer una oración para que hoy digas: quiero empezar otra vez desde cero. Y si tú has entendido algo, bendito sea Dios, podemos entender más. Te voy a hacer entonces 3 preguntas y quiero acabar con una ilustración para que se reafirme estas 3 acciones que tú y yo debemos hacer. Haz de cuenta que yo voy a tu casa y soy un geólogo de los buenos. Yo pues conozco de tierra y de pronto paso y veo que el patio de tu casa, esa tierra, digo: oye, esta tierra es perfecta para que siembres limón y naranja. Es más, mira, si tú tienes aquí, puedes sembrarte unos, porque es un patio grande, ¿no? Pues puedes sembrarte unos 20 árboles. Y mira, y si lo haces, no hombre, dentro de 3 años vas a vivir, vas a vender naranjas y limones, pero vas a vender costales. Y ya no vas a tener que trabajar porque tienes aquí todo lo que necesitas. Esta tierra es perfecta para que siembres limones y naranjos. Y me voy. Pero tú no me crees. Tu patio va a seguir siendo usado para jugar pelota, va a estar todo seco, no se va a dar nunca nada. Vas a seguir igual. Pero si me crees, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a ir a comprar semillas de limón y semillas de naranjo y vas a limpiar la tierra. Vas a remover hasta que quede tierra para sembrar. El primer paso es ese: fe. Crees a Dios y entonces obedeces. Empiezas a hacer lo que Dios dice. Empiezas a poner en práctica lo que sabes que tienes que hacer. Estás congregándote aquí porque has creído. Pero no es suficiente. Ya limpié la tierra, ya hasta abono puse, ¿no? Ya por eso ya van a crecer los árboles. No, tengo que dar el segundo paso. ¿Qué tengo que hacer? Depositar las semillas. Tengo que sembrar las semillas en el terreno. Eso implica que voy a oír, leer, estudiar, memorizar la palabra de Dios. Entonces, meto la palabra de Dios en mi vida. Entonces ya puse las semillas, entonces ya me voy, me duermo, al otro día voy a tener los árboles ahí. No, pero si ya puse la semilla y el limón. No, ¿qué tengo que hacer al otro día? Agarrar una manguera y regar, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer al tercer día? Volver a regar. Y si veo que hay hormigas, ¿qué tengo que hacer? Poner algo contra las hormigas. Y si veo que empiezan a haber alimañas, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que estar cuidando cada mes o diario. Diario. Y echarle agua. Entonces, ¿al mes ya tengo mis árboles? No, voy a tardar 3 años para que ya tengan los árboles. Pero voy a empezar a ver cómo crecen y voy a empezar a ver, y conforme riego voy viendo más, y eso hace que yo diga: no, si tenía razón, y le riego más y le procuro más y lo cuido más y estoy todos los días hasta que por fin se dé el fruto, y entonces puedo comer. Ya jamás voy a comprar naranja
ni limón y pongo afuera un letrero, se venden, nada, pero como es mucho, voy a hacer costales, porque es mucho. Y mi vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a tener la provisión en mi propia casa. ¿Se imagina? Que te vuelvas un exportador de no, hombre, que al rato vas a tener dinero y cosas. Y lo tenías en tu casa. ¿Sabes? Ese patio de tu casa, no soy geólogo, pero soy cristiano y soy predicador de la palabra de Dios y soy un experto en la Biblia. La he leído 50 veces y yo veo que tu corazón es adecuado para que allí dé fruto la palabra de Dios y tengas una vida llena de gozo, de paz, de amor, de prosperidad económica, de prosperidad emocional, de prosperidad mental, de salud, que todas tus enfermedades sean sanadas. Yo quiero, ya después de que hayamos orado, quisiera darle gracias a Dios porque Dios ya sanó a Dulce de 5 cisticercos que tiene en su cabeza. El médico nos dijo que tiene 5 animales ahí, pero ya se sanó. Y vamos a ir a neurología únicamente para comprobar que está totalmente sana, así como lo hizo contigo. Que ahí estaba, ¿no? Y ahora ya no está. Y le habían dicho que pues eso era muy grave y ahora ya no tiene, ya Lucila no tiene nada. Y parece que ustedes no lo han oído y ahorita te voy a pedir que tú pases para que nos lo cuentes. Porque el Dios en el que hemos creído es un Dios de milagros, es un Dios de poder, no es un Dios paralítico, es un Dios vivo. Y sé que pronto vamos a tener a Lilia y a que se llama Viviana y a Ruth y a Emilio y a Ricardo y a muchos vamos a tener aquí que han dicho que tienen sentencias de cárcel de 50, 100 años. Dios es más poderoso, pero ese potencial está dentro de ti. ¿Y qué tienes que hacer? Pues tienes que obedecer, leer y orar todos los días. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cierra tus ojos. Hay 3 preguntas que quiero hacerte. Quiero que te las contestes en tu corazón. La primera pregunta es: ¿estás permaneciendo en la palabra de Jesucristo todos los días para descubrir los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento? Segunda pregunta: ¿oras a Dios y con humildad le pides que te llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Pregunta número 3: ¿tienes compasión de aquellos que te vituperan? ¿Amas a tus enemigos? ¿Bendices a los que te maldicen? ¿Y eres amoroso, paciente y compasivo para con los que te rodean, especialmente los de tu familia? Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque reconocemos que estamos cortos, quedamos cortos y estamos lejos de todo el potencial que tú has puesto en nosotros, de todo el bien que tú has puesto en nuestro corazón, de la unción que está en nosotros y permanece en nosotros y que nos enseña todas las cosas. Reconocemos que hemos descuidado el orar sin cesar cada día. Reconocemos que hemos descuidado el leer tu palabra, Señor. Reconocemos que hemos desobedecido en algunas áreas de nuestra vida, Señor. Pero hoy, bendito Padre, queremos volver a empezar. Hoy nos queremos poner a cuentas contigo y pedirte perdón, confesarte nuestro pecado de negligencia, de descuido, Señor. Hemos descuidado la tierra, hemos descuidado el regar, Señor. Pero hoy, Señor, hacemos un compromiso, un pacto en nuestro corazón, Padre, de que queremos regresar otra vez a nuestro primer amor. Queremos
obedecerte en todo lo que nos digas. Queremos permanecer en tu palabra cada día, apartar un tiempo, Señor, para leer tu palabra, para meditarla, estudiarla, Señor, hacer las tareas de los estudios, escudriñarla, procurar memorizarla, Señor, apartar el tiempo necesario para hacerlo, Señor. Y Padre, proponemos en nuestro corazón, Señor, regar esa palabra que sembramos en nuestro corazón con nuestras oraciones. Hacer oración no solamente un rato por la mañana, ni un rato por la noche, ni un rato cuando comemos, sino tener esa actitud de oración todo el día, Señor, en nuestra mente, porque tú escuchas nuestros pensamientos, cuando sea posible con nuestros labios. Pero Padre, así como ahora en la calle, Señor, se ven a gente que viene hablando sola, Señor, y parecen locos, pero vienen ahí con su audífono y con su celular y nadie los toma en cuenta porque saben que están hablando con alguien, que de esa misma manera, Señor, también hablemos contigo, Señor. Que no nos avergüence platicar contigo, Señor, porque no estamos hablando como locos a solas. Estamos hablando contigo, que eres más real que todos los que nos rodean, Señor. Permítenos orar sin cesar, Padre, para entonces entrar nuestra vida en un círculo virtuoso, Señor. Que eso nos lleve a obedecerte y la obediencia nos lleve a leer tu palabra, a amarla, y eso nos lleve a orar, y eso produzca que leamos más y produzca más fe, y de esa manera, Señor, podamos vivir agradándote en todo, Señor. Andar como es digno de ti, llevando fruto para toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Jesús, siendo fortalecidos, Señor, siendo pacientes y longánimos, Señor, y vivir llenos de gozo y de acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén.